Primer punto. El bautismo de infantes no está en las Escrituras. No existe mandamiento claro, directo y enfático a bautizar infantes. Número 2. El bautismo de infantes no es un bautismo en el Nuevo Testamento. La Escritura guarda silencio acerca de eso. Sin embargo, acerca del bautismo de adultos es extremadamente clara. Todos los que fueron bautizados en la familia del carcelero de Filipos, de Lidia y de Estefanas, todos recibieron la palabra predicada, creyeron y recibieron al Espíritu Santo, por eso fueron bautizados. El bautismo es solo por inmersión acorde a la palabra bapto, porque somos inmersos en Cristo, porque la doctrina de la salvación que el bautismo representa dice que el creyente está en Cristo, o sea, dentro. Usa Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6 como texto de evidencia. Punto número 3. El bautismo de infantes no reemplaza la circuncisión. La Escritura nunca hace esa conexión. Ellos, los paidobautistas, dicen que la circuncisión es un signo de la fe del antiguo pacto. Y el bautismo es un signo de la fe del nuevo pacto. Esto es algo simplista. Yo rechazo que la circuncisión sea signo de fe personal. Yo veo la circuncisión como un signo de depravación del hombre y su necesidad de la salvación. Yo veo la circuncisión como una señal étnica temporal solo para el pacto con Abraham y no necesariamente espiritual. Yo no veo conexión con el bautismo porque tal como hizo Abraham cuando se circuncidó, todos los adultos de su casa se circuncidaron. Habría que hacerlo así también con el bautismo y ya vimos que no es así. En el nuevo pacto no tiene ninguna señal física temporal. Yo entiendo el pacto de Abraham como un pacto étnico. Yo veo el nuevo pacto mencionado en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, como un pacto diferente al pacto de Abraham. La única conexión que se puede hacer es con el bautismo de Juan, que era transicional. Fue un bautismo conductorio, preparatorio para el Mesías. Si se quiere alguna conexión es solo con ese bautismo. Número 4. El bautismo de infantes no está acorde a la naturaleza de la Iglesia. El bautismo de infantes confunde a la naturaleza de la Iglesia, que es solo para creyentes. El resto de la gente que está en la Iglesia está bautizados o no. No son parte de la Iglesia redimida. Veo el bautismo de infantes como una evidencia que la reforma fue incompleta. Tanto Roma como Lutero, como los demás reformadores, no entendieron la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento. El bautismo de infantes no está acorde con la soteriología reformada. He dedicado largos años de mi vida a explicar con claridad el Evangelio, la salvación por la sola fe, la regeneración, la justificación, la santificación, y encuentro que el bautismo de infantes contribuye a confusión en cuanto a eso, porque no hay fe en los niños, no hay comprensión del Evangelio, no pueden arrepentirse. Luego Lutero comprendió la salvación por fe, pero niños son niños. Ellos no pueden comprender. No hay gracia redentora en el nacimiento. No hay fe. No hay ninguna unión simbólica con Cristo. El único punto que puede encontrar acerca de esto es la membresía de la Iglesia, y esto es diferente a la salvación por fe. Entonces, nada está perdido aún. Nada puede cambiar la elección. Debido a esto, hay millones de personas allá afuera, lejos de la salvación, dirigidos por un símbolo falso, y con falsa seguridad en una condición irreal. Yo siento que hay que conducir la reforma aquí, y esta es la forma de hacerlo. Hay dos caminos frente a nosotros. Uno es la iglesia institucional con salvados y perdidos. El otro es la gloria de la cruz, la resurrección, identidad real como iglesia de redimidos. El bautismo está en medio de ambos. Los reformados diciendo tradición, tradición, tradición. Los padres, los padres, los padres. Hace una ligera pausa para referirse al otro grupo. Las escrituras, las escrituras, las escrituras.
Gracias. Aplausos y termina su intervención. Segunda parte. De R.C. Sproul, punto de vista paido-bautista, a favor del bautismo de infantes. Y empieza así. La pasada semana estuve hablando con alguien que me mostró un brochure de la conferencia y me preguntó, ¿tú y John MacArthur van a tratar el bautismo de infantes? Yo le dije, sí. Él me respondió, bueno, espero que John se enfoque en el tema. Déjenme decirles algo del John MacArthur que conozco. Él es hombre que mejor edifica su teología en base a la escritura. Así que mi desafío de hoy es grande, tratar de persuadirlo con bases escriturales, ya que él no me va a dejar hacerlo por la tradición o la autoridad de la iglesia. Algo que dejó claro John en su conferencia es que en el Nuevo Testamento no hay mandamiento explícito o mención explícita del bautismo de infantes, y yo estoy de acuerdo con él completamente. Ni el bautismo de infantes está mandado explícitamente como para obedecerlo, como tampoco hay ninguna mención o mandato para prohibirlo o condenarlo. El tiempo que yo voy a dedicar hoy es para estudiar la relación entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. Eso se complica un poco cuando alguien dice aquí, ahora sí, el bautismo del Nuevo Testamento no es la circuncisión, no hay una ecuación entre ambos o una identidad entre ambos. Cuando yo oigo decir eso me asombro, me impresiono de escuchar algo tan obvio. Nadie en la historia de la Iglesia ha dicho eso, de que hay una identidad entre ambos. Nadie en el Antiguo Testamento habló de circuncidar con agua. Es algo obvio. No se trata de identidad, sino de relación, de continuidad entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. Hay que tener cuidado en los términos técnicos y ver si hay continuidad entre circuncisión y bautismo, y a la vez buscar puntos serios de discontinuidad. Por tanto, el asunto es buscar elementos de similitud o relación de continuidad, y a la vez de discontinuidad. Obviamente los elementos de la discontinuidad son que la circuncisión es del Antiguo Testamento y el bautismo es del Nuevo Testamento. La diferencia es obvia. Ahora bien, elementos de la continuidad, puntos cruciales de la continuidad es que es universalmente aceptado y creído. No sé si John está de acuerdo con esto o no. Que la circuncisión es en el Antiguo Testamento la señal del Antiguo Pacto y el bautismo es la señal del Nuevo Pacto. Son diferentes, pero ambas son señales de pactos que Dios ha hecho con personas. El caso de la circuncisión es la señal del pacto hecho con Abraham. En la teología reformada nosotros discutimos los términos en que Dios hizo este pacto. Cómo bendice a los descendientes, lo relacionado con la posesión de la tierra y más. Pero aparte de estos asuntos externos, de una herencia física, étnica y nacional, es ver que en este pacto se comunica una promesa de redención. También quisiera discutir sobre lo que se dice que la gente del Antiguo Testamento se salvó de una manera diferente a la del Nuevo Testamento. Voy a decir algo que nunca antes había dicho en público, algo que yo creo y lo hago en respuesta a la pasión con la que John dijo que él ha predicado por muchos años la pureza del Evangelio en fiel defensa de la fe. ¿Dónde? Al lado mío, en la trinchera, donde muchas veces no tengo la suerte de saber a quién llamar a que se pare al lado mío a defender algo acerca del Evangelio. ¿Quién? Se dirige a John MacArthur. Mi querido John. Parece que John asiente con la cabeza. Yes, you're right. Sí, señor. Qué bien. Entonces somos un tema táctico. Ahora digo algo que creo realmente. La circuncisión en el Antiguo Testamento es la señal del Evangelio de Jesucristo.
¿Por qué digo esto? Cualquier cosa que se crea lo que era la circuncisión, esta era la señal, el centro, el alma de la promesa de Dios de proveer redención para su pueblo. Abraham creyó esa promesa y le fue contada por justicia. Abraham se gozó de ver el cumplimiento completo de esa promesa en la historia. Entonces veo algo muy simplista reducir a esto a algo étnico o nacional. Yo no creo que la circuncisión era señal de fe exclusivamente, significa mucho antes que fe, pero nunca menos que fe. De nuevo, significa más que eso, pero nunca menos que eso, porque la doctrina de la justificación por fe, que está a través de todo el pacto abrámico, está descrita en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3 y 4 en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo Abraham recibió la señal? ¿Antes de tener fe o después de tener fe? Claramente dice que después de tenerla, pero Dios mandó explícitamente a poner la señal del mismo pacto en los hijos e infantes de Abraham. Esto fue comunicado a Isaac, luego a Jacob, pero Moisés no puso la señal en su hijo infante y Dios quiso matarlo. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto de redención no solo fue permitida ponerla en los hijos de los creyentes, sino que fue un mandato de Dios para obedecerlo. El punto es que, aunque sea una pequeña porción del significado de la señal de ese pacto, nos dice explícitamente, es enseñanza bíblica, que el Dios Todopoderoso manda explícitamente que la señal de la fe sea administrada a personas que todavía no la poseen. Eso es algo muy significante. Entonces, el punto principal aquí es entender que es enfático en el Antiguo Testamento que la señal de la redención es mandada por Dios a ponerse en los niños, no solo en los niños indiscriminadamente, pero a los niños de la comunidad del pacto, la casa visible de la fe, también llamada la iglesia del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. O sea, se puede tener la señal sin fe, pero ¿qué es la señal sin la fe? La persona no es justificada por la circuncisión en el Antiguo Testamento, ni por el bautismo en el Nuevo Testamento. Por eso estoy en desacuerdo como mi amigo John. Estoy absolutamente seguro, 1000% seguro, que él está equivocado, positivamente equivocado, y lo voy a demostrar que está equivocado. Perdón, así lo dice, en serio. Hace un par de horas que escuchaba en esta misma mesa que el bautismo es solo para los creyentes. Se dirige a John. ¿Tú dijiste eso? Parece que John asiente con la cabeza. Right. Yo creo en el bautismo de creyentes. Todos los reformados creemos en el bautismo de creyentes. Yo no voy a bautizar a ningún adulto sin que antes haga profesión de su fe, se arrepienta y manifieste creer en Jesucristo. Hay abundantes evidencias bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que la circuncisión de adultos, como el bautismo, son después de profesión de fe. Hay 12 referencias a bautismos en el Nuevo Testamento. 4 de ellas hablan de lo que John produjo como bautismo familiar, el que hubiera niños o no en esos bautizos, ya que no hay ninguna mención explícita o que es posible o no de que hubieran, es para mí estirar demasiado el argumento para entender por qué no se indica algún tipo de continuidad en los principios que nosotros veremos claramente en el Antiguo Testamento. Pero yo no voy a tener cuidado o preocupación por el término okios o familiar, porque cada referencia al bautismo de adultos en el libro de Hechos es 100% completa y totalmente irrelevante para la pregunta en discusión aquí. Ya dije que todos creemos en el bautismo de adultos y que todos creemos en el bautismo de los adultos. Es requisito y prioritario la profesión de fe para bautizarles. No hay argumento en contra de eso. Hay un solo argumento sobre esto que es secundario, no insignificante, porque tiene alguna significancia
y es que todos los mencionados en el libro de Hechos son la primera generación de creyentes. La pregunta es simple: ¿deben los hijos de los creyentes recibir la señal del pacto del Nuevo Testamento? Así como claramente se ve que la recibían los hijos de los creyentes del Antiguo Testamento. De nuevo, nosotros reconocemos las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el punto 1, John dijo que los que recibían la señal del pacto eran varones, y presumiblemente la señal del pacto del Nuevo Testamento no es para varones solamente, sino para mujeres también. El punto aquí es que algo bien claro en el Nuevo Testamento es que sin dudas el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo pacto. Sin dudas, el nuevo pacto es más inclusivo que el antiguo pacto. ¿Por qué una práctica que incluye a los hijos de los creyentes, la cual es la señal del pacto de redención que se practicó por más de 2000 años, de pronto en el Nuevo Testamento es abrogada o quitada sin una sola mención? La responsabilidad aquí es probar cómo algo tan importante como la señal del pacto de redención y la promesa de Dios tiene un cambio tan radical en la historia de la redención. Sin embargo, las referencias históricas de los primeros siglos del cristianismo es que el bautismo de infantes era una práctica universal de la Iglesia. Ahora, es posible que en los últimos 100 o 200 años en que toda o casi toda la Iglesia se ha apartado de las prácticas apostólicas sin que una voz haya sobrevivido en contra de eso, que a pesar de la montaña de información que sobrevivió a los 3 primeros siglos acerca de las controversias teológicas, acerca de las diferentes opiniones de los padres patrística, es muy extraño esta desviación de la pureza de la Iglesia apostólica que tomó lugar y extendió a toda la cristiandad sin que una palabra haya sobrevivido. Eso no es un argumento para el silencio, pero es un silencio que da gritos. La razón para que no haya un mandato en el Nuevo Testamento fue claramente asumida por cualquier judío creyente o los primeros cristianos, que la misma práctica y el mismo principio de incluir los niños de los creyentes en la recepción de la señal del pacto continuaba, porque Dios no dijo que eso dejara de hacerse. John mencionó el texto de 1 Corintios 7:14 acerca del marido incrédulo, la mujer creyente y cómo éste es santificado, y ahí puede haber un pequeño malentendido para nosotros, porque nosotros usualmente decimos santificación refiriéndonos al crecimiento en santidad, al progreso de ser confortados a imagen de Cristo que comienza seguido a la justificación. Pero ese texto no habla de santificación. Veamos qué quiere decir santificar bíblicamente. El significado principal es poner aparte o consagrar, es ser puesto en diferente ambiente al que se tenía. Vayamos atrás a lo que dijo Dios a Israel: sean santos, porque yo soy santo. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y Dios se santificó para sí mismo una nación, pero no todos en esa nación fueron santificados para ser dignos. Pero toda la nación fue dignificada como una nación con vocación santa. Él llamó a un pueblo santo, escogido por Él los puso aparte. Entonces, ese texto de que el esposo incrédulo es santificado por la esposa creyente y la esposa incrédula, bla, 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 significa que es puesto aparte. No dice que es salvo, sino puesto aparte. Es puesto aparte de algo, de alguna condición ordinaria a la cual estaba. Y la razón de esta santificación del inconverso son los hijos. Esto se ha puesto bastante interesante. Miren el lenguaje. La santificación del cónyuge inconverso es un beneficio de los hijos. Miren el lenguaje. Porque si fuera de otra manera, los hijos serían inmundos, pero ahora son limpios. Eso es lo que ha hecho la Iglesia por siglos. No ha bautizado indiscriminadamente a cualquier niño, sino a los hijos de al menos uno de los padres que sea creyente. Pero vamos otra vez al lenguaje. Miren la palabra: inmundos. ¿Cuál fue la primera referencia de los judíos para entender el concepto de inmundos y limpios? El inmundo
era el que estaba afuera del pacto de Dios, era visto como gentil. El inmundo era el que estaba fuera de la comunidad del pacto, que era la comunidad donde la gracia de Dios se enfocaba. Eran los extraños al pacto. Sin duda, el lenguaje de este texto de Corintios es un lenguaje de pacto. Es el lenguaje normal a través de toda la Biblia para referirse a la relación que tenían los que eran introducidos al pacto de Dios. En el Antiguo Testamento la circuncisión no era la redención, era la señal de la redención. En el Nuevo Testamento el bautismo no es la redención, es la señal de la redención, pero no solo de eso, sino que significa más. Es la señal de limpieza, es la señal de regeneración, es la señal de santificación, es la señal del bautismo del Espíritu Santo, es la señal de que se es puesto rumbo a Cristo y cerca de Cristo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vemos que son contenidos de salvación, pero no que automáticamente se es salvo. Estas cosas no comunican la salvación, pero sí comunican la realidad de las promesas dadas a todos los que creen en Él. Quiere decir que reciben la promesa de la redención contenida en el Evangelio. El sacramento del bautismo es una señal objetiva, física, visible de una promesa hablada. Nosotros proclamamos al mundo la presencia de Dios en nuestros hijos. Ellos no entienden el significado, ellos no entienden qué pasa hasta que se les explique. Eso es responsabilidad de los padres y de la iglesia. Pero esto es de un valor tremendo. Tú recibes la señal de la promesa de Dios. Tú recibes la señal del Evangelio de Cristo. Déjenme decirles qué significa eso. Esto significa que si crees esta promesa de Cristo, serás salvo. Ese es el punto de Calvino, que la señal puede ser administrada antes de la fe y después de la fe. Abraham la recibió después de creer, pero Isaac la recibió antes de creer. El que quiera levantar una objeción sobre esto debe tener en cuenta que también debe incluir a Dios en su objeción, ya que esto es lo mismo que él hizo desde el Antiguo Testamento. Yo estoy en desacuerdo que la palabra bautizo es solo inmersión. Hay suficientes pruebas textuales de la Septuaginta que se usa la palabra bautizo para lavar, para aspersión. Diferentes significados, no solo inmersión en los antiguos sacrificios cuando se tomaba la sangre de los animales y se bautizaba las cosas sagradas. No quería decir que se sumergían profundamente en la sangre. Pero bueno, esto es algo secundario en este tema. Lo más importante hoy es comprender que el bautismo es importante para Dios. Cuando yo enseño en el seminario a cierto nivel de estudiantes y llegamos al estudio de la tradición reformada y la tradición bautisma, yo hago que los estudiantes me hagan un ensayo sobre el bautismo de infantes. Yo no quiero que me pongan lo que creen ellos, sino que me pongan ambos puntos de vista y estudien el porqué de estos puntos de vista. Porque, desafortunadamente, según dijo John, la mayoría de nosotros seguimos tradiciones. Así que esta es una buena forma de contrastar lo que dicen nuestras tradiciones con lo que dice Dios, y así ver lo que estamos obedeciendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las señales que tú nos has dado, que demuestran la veracidad de tu palabra, que confiemos en tu palabra y en las señales que tú has dado a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya gustado. A mí me encantó leerlo. Suscríbete. Nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo en el amor de Cristo. Nos vemos.